J. Y bueno, pues también editor de la revista Noesis y profesor en el área pues de economía, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, doctor. Bienvenido y pues feliz año también. Feliz año, Armando, feliz año a todos los que trabajan, hacen posible pues UACJ TV, y pues estamos para hablar precisamente, como bien decías, del panorama económico y bueno y social que estaría para este año 2017 que está comenzando. Claro, y bueno, y pues es importante comenzar con pues esta, por así decirlo, lo que se le ha denominado el gasolinazo. Desde finales de 2017 se nos da a conocer esta información por parte del gobierno federal, y bueno, pues se empieza a liberar el precio de la gasolina, pero también surgen muchas incertidumbres entre la sociedad, porque siempre un aumento en la gasolina pues dispara todos los indicadores económicos. Sí, definitivamente para este año lo más grave es precisamente el incremento en el precio de los energéticos. El más importante de todos es la gasolina, pero existe otro energético que también subió de precio, como es el gas, tanto en su modalidad de gas natural como gas LP. Gas natural sería el que en su mayoría algunas familias usan en Juárez. También el gas LP, estos famosos contenedores que andan circulando en camiones por algunas ciudades, han sufrido un incremento. El incremento aproximado es del 40%, el incremento de las gasolinas aproximado es del 20%, y pues todo esto afecta la economía de las familias, de las personas, hace que el panorama sea totalmente negro. Ni siquiera podemos hablar de un panorama gris, sino un panorama negro, porque evidentemente se contrae su ingreso producto de estos incrementos, aunado a que el incremento en el salario mínimo nunca es lo suficiente como para compensar estos incrementos. Y todavía le sumamos un incremento más, que es el incremento de la energía eléctrica. En este año también se van a estar viendo incrementos en energía eléctrica que pueden ser más graves en los próximos años, porque recordar que con la reforma energética va a haber aparentemente nuevas empresas que van a competir para la distribución de la energía. Entonces es probable que también suba, porque van a liberalizar el precio de los energéticos, especialmente la energía eléctrica. Entonces el panorama realmente es complejo, y de ahí que haya tanta molestia por parte de las personas en todos los sentidos: molestia en las calles, molestia en las escuelas, en las instituciones, en las redes sociales, porque evidentemente a nadie le gusta pagar precios más altos por aquello que tiene que consumir. Claro, y estamos hablando de que pues ya van casi 16 días en las que pues se da una serie de movilizaciones de ciudadanos, de organizaciones sociales, de partidos políticos, con esta situación pues de desacuerdo, de encontrar respuestas. Inclusive el mismo presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto, pues se siente o se ve desconcertado ante esta realidad que fue, y es grande, porque todavía hay muchos lugares en el país donde se siguen presentando pues manifestaciones. Aquí mismo en la región fronteriza, ¿cómo nos afecta en nuestra frontera? Con otros indicadores más que hacen más vulnerable la economía familiar en nuestra región. Sí, a esto le tenemos que sumar el hecho de que internamente no estamos creciendo como deberíamos. El año pasado se va a cerrar, todavía no se publica, pero parece que vamos a crecer alrededor del 2.0%, y en este año se estima que crezcamos entre el 1.4 y el 1.5%, es decir, menos que el año anterior. Entonces eso es por el lado interno. También por el lado interno tenemos un problema severo, que la productividad se ha venido incrementando más que los salarios, es decir, el trabajador cada año que pasa está perdiendo poder adquisitivo. Algunas estimaciones que hizo la UNAM particularmente señalan que se ha perdido 70% del poder adquisitivo desde 1982, entonces eso es algo que suma a la molestia que tienen las personas. Y luego, por otro tema preocupante es que los empleos que se generan, ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social publicó las cifras más recientes de empleo formal, y nos dice que aunque se crearon el año pasado más de 700,000 empleos a nivel nacional, el problema es que una tercera, más de 65%, para ser exactos, de estos nuevos empleos son de apenas 3 salarios mínimos. Entonces eso te habla de que sí se genera empleo, pero es un empleo precario o es un empleo mal pagado. Y entonces es otro elemento negativo. Eso por la parte interna, y por la parte externa tenemos
la incertidumbre que está generando la llegada ya en unos días, ya son pocos los que faltan para que tome formal posesión de la presidencia de los Estados Unidos norteamericanos, Donald Trump, quien antes de tomar de manera formal ese cargo, pues ya ha llevado a cabo medidas que implican un deterioro de la economía mexicana. Claro, estamos hablando de amenazas a empresas con aranceles específicos por la producción, por ejemplo, de automóviles, ¿no? Sí, así es, en el caso de varias compañías que ya lo hemos visto, particularmente Ford, pero luego se suma General Motors, se le está sumando ahora BMW, entre otras que están siendo amenazadas, Toyota, para que precisamente no lleven a cabo la producción y el ensamblado, particularmente de sus vehículos en México, y trasladen sus procesos a los Estados Unidos de Norteamérica, en esta idea que tiene él de recuperar los empleos para la economía norteamericana, lo que en apariencia suena bien para los americanos, pero que en el fondo es algo realmente negativo. De hecho, nuestro secretario de Hacienda hoy decía que posiblemente la llegada de Trump fortalezca nuestro peso. Contrario a lo que muchos analistas estamos pensando, que el peso se siga depreciando, José Antonio Meade dice no puede ocurrir lo contrario, porque precisamente Donald Trump, de llevar a cabo estas medidas como lo ha venido haciendo, con mayor profundidad, va a deteriorar la economía norteamericana, y al deteriorarla quiere decir que el dólar perdería valor frente a otras monedas, como el caso de nuestro peso mexicano. Claro. Hicimos algunas preguntas a personas aquí en este sector de la ciudad sobre cómo les está afectando el alza de los precios de la gasolina, y vamos a ir escuchando la voz de la comunidad, porque es interesante ver cuáles son estas visiones que tiene pues el ciudadano medio, sí, claro, ante estas medidas importantes. ¿Qué les parece si escuchamos la primera? Pues en lo personal sí me está afectando un poco, porque sí, o sea, yo tengo mi propio carro y ahora con el alza de la gasolina, llenar el tanque pues me cuesta un poco más. Y como estoy en la escuela y todo eso, pues los recorridos para mí son largos y al tiempo, a la larga, pues sí me está afectando, la verdad. Pues como acabo de adquirir un automóvil apenas hace unos cuantos días, pues me vi forzada a comprar uno de 4 cilindros pues para evitar el hecho de que pues gastar más, ¿no?, en llenar los tanques, y así tuve que vender mis 6 y pues comprar un 4. En la canasta básica, que sube todo. Yo trabajo y a nosotros nos aumentan 3, 4 pesos, y la gasolina ¿cuánto aumenta? Ya para cuando ya subió esta gasolina, el precio de esta gasolina, ya los precios de la canasta básica, La canasta básica sube el transporte, ya hemos encontrado algunas sanciones a transportistas que subieron el precio en la frontera de 7 pesos del transporte público a 10 pesos. Sí, ¿qué pasa con una persona que tiene que tomar 3, 4 camiones para ir a la maquiladora donde apenas subió muy poco su salario? Sí, en el caso de estos abusos, pues llega a gastar 10 pesos más de lo que originalmente pagaba, digamos, en el año anterior. Se dio mucho el tema de los abusos, afortunadamente, como parte de las medidas que el gobierno aplicó, al menos el gobierno federal, este plan para fortalecimiento de la economía familiar, se dio la medida de revisar los diferentes establecimientos a través de la Profeco para que se fiscalizara de mejor forma a estos abusivos que aprovechaban, digamos, la incertidumbre para incrementar el precio de sus productos. Pasó con el transporte público, está pasando ahora mismo con el caso de la tortilla, que es otro insumo indispensable para la vida de nosotros en México, y ya está pasando con otros, pero ya, digamos, el gobierno en ese sentido sí está fiscalizando, pero a veces resulta imposible fiscalizarlos a todos y siempre habrá alguno que se escapa del control gubernamental y que logra imponer un precio más alto por los bienes y servicios que expende o que vende. Doctor Sánchez, usted comentaba de que tendríamos una inflación de entre 5 y 6%, pero en la frontera esto se agudizaría. Sí, definitivamente en la frontera sería un poco más grave. ¿Por qué? Porque en la frontera normalmente pagamos precios que son más elevados a los del resto del país. ¿Por qué? Porque normalmente también tenemos ingresos más elevados que en el resto del país, porque muchas personas tienen ingresos en dólares y vienen con esos dólares y gastan en el caso de Ciudad Juárez o alguna otra frontera como Tijuana. Entonces lo que esperamos es que si la inflación general para el país sería del 5%, la inflación general para el caso de la frontera estaríamos esperando que fuera entre el 7 y el 7.5% para este 2017.
por incrementos específicos en el caso de la gasolina, que se incrementó muchas veces más que en el caso del resto del país, donde ya estaban acostumbrados a tener un precio elevado y donde el incremento ya no fue tan notorio relativamente como lo percibimos nosotros aquí en la frontera. De hecho, por eso algunos políticos locales están pugnando, al menos algunos diputados, por tratar de retornar la homologación famosa para que nosotros volvamos a tener al menos precios similares a los de la frontera sur de los Estados Unidos. Yo he encontrado personas que cruzan aquí con nuestros vecinos del Paso y ya llevan su galón aparte para llenar, tener más reserva de gas, pues más barata o más refinada. No lo veo necesariamente de esa manera, pero ellos están ya buscando proteger su economía. ¿Qué le parece, doctor, si hacemos una pausa y regresamos pues también para ir viendo sobre todos estos cambios y todas estas variables que nos afectan en la economía en este panorama 2017? Regresamos, amigos. Hola, soy Jesús y soy pediatra. ¿Sabías que no hay mejor medicina que un buen libro? Hay grandes historias que puedes compartir con tus hijos para estimular su imaginación. Acércate a nosotros. Como pediatras, podemos recomendarte qué leer con tus hijos. Leer para estar bien. Visita leermx.com. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Todos los días nos enfrentamos a nuevos retos. La vida está llena de posibilidades únicas y también de obstáculos que debemos de enfrentar. Leer te ayuda a superarlos. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amigos, regresamos, estamos compartiendo con el doctor Isaac Leobardo Sánchez, profesor investigador de la UACJ, sobre pues este panorama económico 2017 que se nos avisora. Y bueno, pues indudablemente desde el momento en que observamos las primeras protestas en relación a los aumentos de la gasolina, encontramos también pues la situación de que esto se torna ya también como un esquema pues político. También se generan revueltas en algunos lugares de la ciudad, saqueos, doctor, que solamente manifiestan quizás parte de la inconformidad, pero también del abuso, ¿no?, de algunas de las personas que aprovechan estas situaciones. Sí, claro, este tipo de coyunturas las aprovechan todos los políticos para precisamente tomar partido y sacar ventaja de la situación. Pero al final yo creo que sí está justificada de cierta forma el hartazgo de la gente, porque la economía se caracteriza, yo creo que por dos cosas actualmente: por una desigualdad extrema, que sería el primer elemento, y el segundo sería por una pobreza que cada vez es más grande. Entonces estos dos elementos son precisamente los que hacen que esta clase de situaciones no quisiéramos que se presentara, pero finalmente se presentan porque estas dos condiciones existen y las autoridades no tienen la disposición para revertirla. Tanto así que el año pasado recordarás que los diputados extendieron un gran bono que en términos de aguinaldo. Nos enteramos de que gastan demasiado incluso en cuestiones tan banales, tan superficiales, como ir al spa, como arreglarse el corte de cabello. Entonces es algo que evidentemente la gente se entera. Hoy hay más acceso a la información y esto la altera, y bueno, hay grupos políticos que se acercan a ellos y los motivan a realizar esta clase de acciones. Y quizás surgen estas manifestaciones genuinas de inconformidad y después pues son a veces reventadas, ¿no?, por personas que aprovechan todo esto para hacer pues todos estos destrozos, todas estas situaciones. Pero la gente está buscando cuidar su economía familiar. Aquí a algunos de los que fueron entrevistados en este Vox Populi también nos van a ir planteando qué están haciendo para pues amortiguar la economía familiar, que es muy, muy importante, que la gente está tomando ya medidas, y pues vamos a escuchar a algunos de ellos. Estamos tomando varias opciones. La verdad no es por ser malo, pero lo que hacemos nosotros, como podemos ir al Paso, pues estamos yendo en ocasiones cuando tenemos la posibilidad, vamos y cargamos allá. Yo sé que a lo mejor se ve un poco mal, ¿verdad?, porque pues estamos aquí, pero pues son las opciones viables, porque se han comentado que en las gasolinas, aparte, como está muy barata, pues
a veces a uno le roban y me ha tocado ciertos casos en que sí me han hasta robado. Pues estamos tratando de que los horarios de tanto mis hermanos, como tengo hermanos menores, queden en el mismo nivel, ¿no? Entonces ir a dejar a uno y luego al otro y ya al momento de ir a recogerlos, pues de la misma manera. Pues ahorrar lo más que se pueda. ¿Cómo? Pues reducir cosas que uno compra, ahora menos. Pues hemos dejado de comprar algunas cosas. Bien, pues ya lo comentamos alguna vez. Yo recuerdo el año pasado que nos acompañó el doctor Sánchez, decía menos restaurantes, menos cuestiones lujosas, pero ahora esto ya se convierte en una realidad, tratar de quitar muchos de las cosas que nos gustaba hacer, y yo creo que eso podrá ser. ¿Qué otras pistas para cuidar nuestra economía familiar, doctor? Pues en realidad las personas entrevistadas dicen justo, digamos, son buenos economistas porque básicamente de lo que hablan es de recortar su gasto, pero el problema es que esto significa que tienen una peor vida, una peor calidad de vida, básicamente. Es lo que están diciendo, es lo que se lee, de lo que expresan. Y es precisamente lo que te decía, las dos características de la economía mexicana. Por un lado, la desigualdad extrema, por el otro lado, la pobreza en crecimiento. Cuando una persona te dice, yo voy a enfrentar el incremento en el precio de la gasolina y de los energéticos y de otros bienes, lo voy a enfrentar reduciendo mi consumo, entonces básicamente lo que te está diciendo es que es una persona que al deteriorar su calidad de vida se está metiendo en un problema de pobreza, básicamente. La pobreza en términos relativos, que es un concepto que manejamos frecuentemente en economía. Entonces, es un empobrecimiento mayúsculo el que estamos viviendo en este 2017 y que posiblemente sea peor no quiero ser ave de mal agüero, pero en el año 2018 ya nos advirtieron que se liberalizan totalmente los precios de las gasolinas. Supuestamente el gobierno lo que va a ocurrir es que va a haber periodos de precios más bajos y periodos de precios muy altos, que todo va a estar marcado por el mercado. Pero yo la verdad, como muchos, tenemos dudas en relación a que ocurra que haya precios bajos, más bien creemos que la tendencia van a ser precios altos de manera permanente de las gasolinas con la liberalización en el 2018, porque este año las gasolinas no están liberadas. Tienen un tope. Las gasolinas siguen siendo administradas por el gobierno federal. El gobierno federal de manera ridícula creó más de 90 regiones con diferentes precios. Eso es imposible de hacer. De una vez quiero expresarlo. Es una cuestión algo caótica la que se ha planteado, pero bueno, así está. Y supuestamente va a estar monitoreando en estas regiones las variaciones que se pueden dar en el precio de las gasolinas, pero hay un tope máximo, por lo tanto el gobierno sigue administrando el precio de la gasolina. Por eso algunos políticos han aprovechado para decir a la gente que se puede revertir lo que llaman el gasolinazo, pero ya no se puede revertir, los están engañando. No se puede revertir porque ya está aprobada la liberalización para el año 2018. Este 2017 solo es un periodo de transición para llegar al mercado de gasolinas que tendríamos a partir precisamente del 1 de enero del año 2018, donde te digo, el escenario sería que enfrentemos precios más elevados. En el caso de la frontera aquí tendríamos algo positivo. Como los expendedores de gasolina tienen que competir con los expendedores de gasolina de Norteamérica, lo que va a ocurrir a partir del 2018, y te lo puedo apostar, es que se homologuen de manera automática los precios. Es decir, no hay necesidad de que ningún político de ningún partido vaya ahora a la Ciudad de México a pedir por nosotros la homologación de la gasolina, porque con la liberalización lo que va a ocurrir es que va a haber oferta y demanda entre los dos lados de la frontera, y finalmente se va a ajustar y los precios se van a estabilizar, se van a equilibrar, y no va a haber necesidad de lo que decía el entrevistado de ir al Paso a comprar gasolina, porque tanto en el Paso como el Juárez la gasolina va a tener el mismo valor. Lo que sí puede ser distinto es lo que él decía, que aquí sabemos que no se dan litros completos de gasolina. Hace poco un expendedor, una Asociación Nacional de Expendedores de Gasolina decía que varios de sus miembros tenían el problema de que no estaban entregando litros completos pues de gasolina. Pues es que es una burla, ¿no? Que nos digan que son litros de a litro, o sea, y que estamos observando esta cuestión más mercadológica, publicitaria, que lo que en verdad deberían de observarse en las gasolineras, que se dé lo que se tiene que dar. Y ante pues todo este enardecimiento de la sociedad mexicana, el gobierno federal, pues ante empresarios y dirigentes laborales, desarrolló lo que sería un acuerdo para fortalecer
fortalecer la economía en el país, con algunos puntos que, pues alguno de ellos es pues la de estabilidad de la canasta básica, pero también es muy difícil mantenerlo. Es muy complicado, Armando. Mira, el acuerdo para la estabilidad económica y el fortalecimiento de la economía familiar que presentó el presidente Enrique Peña Nieto es una farsa. ¿Por qué es una farsa? Porque era un modelo que servía en el viejo esquema de participación política priista de los años 80 y de los años 90. Con la transición democrática ese modelo se resquebrajó, ya no existen estas cúpulas, ya no existen estos grupos clientelares que el PRI podía controlar, tanto así que la misma Coparmex, un grupo que antes, digamos, apoyaba las iniciativas gubernamentales, inmediatamente dijo, nosotros no vamos a estar ahí, nosotros no formamos parte de ese juego, nosotros vamos a presentar una serie de iniciativas alternativas, y eso te habla de que esta estrategia publicitaria por parte del presidente no funcionó, ni funcionará, porque cuando uno como especialista analiza las supuestas medidas, dices, oye, ¿y dónde están los indicadores? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo se van a lograr estas metas que se están proponiendo? No existe, y nunca sacaron un documento formal, técnico, en el cual se explicara la manera en la que se llevarían a cabo cada uno de estos puntos, sino simplemente fue mediático, es decir, se sentaron ahí como en los 80s y 90s a simular que había una serie de actores de la sociedad civil, de la economía, y que todos estaban de acuerdo con el presidente en relación a las medidas que estaba proponiendo, pero inmediatamente vimos que hubo un grupo importante, en este caso de patrones de las empresas mexicanas, que decidieron poner su propuesta alternativa sobre la mesa y decir que ellos no estaban a favor de las iniciativas presidenciales, ¿no? Entonces, de entrada ahí ya tenemos un problema. Porque en este acuerdo pues se habla también del fortalecer el transporte público. Bueno, pues tanta falta nos hace, y sobre todo aquí en la frontera, la cuestión de los créditos bancarios, claro. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre el servicio de guarderías, una inclusión laboral de grupos vulnerables. Observamos que también la dificultad por accesar a un empleo, a lo mejor quizás aquí en la frontera, no necesariamente como en otros lugares del país, es más fácil, ¿no? Sí. Aunque también sabemos que el salario, pues, ¿cuánto se va de agua? ¿Cuánto se va de luz? ¿Cuánto se va en la canasta básica? ¿Cuál es el salario mínimo que estamos teniendo en la frontera? No alcanza. No, fíjate que lo que sí se pudo haber hecho, si hubiera sido algo serio, sería lo siguiente. El presidente tenía que entender que la economía mexicana no está planificada. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no puede intervenir en la actividad económica y decidir qué se hace y qué no se hace, porque nuestra economía es una economía más cargada hacia el mercado. Entonces, ¿qué tendría que hacer el Estado? Decirnos, miren, tengo este boquete presupuestario, tengo este problema con mis finanzas, decirnos la cantidad exacta del problema y decidir qué programas del gobierno tienen que ser cancelados. Ni siquiera recortados los gastos para este año ni el siguiente, sino decir definitivamente no funcionan. Y hay un organismo descentralizado del gobierno que tiene académicos realizando estudios de forma permanente, se llama el Coneval, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social. Este Coneval ha identificado más de 20 programas de carácter social al menos que no funcionan y que ya no tendrían que existir, pero no dejan de existir porque precisamente son clientelares, son partidistas, es decir, si dejan de existir, el partido en el poder perdería votos y por lo tanto perdería el control del gobierno. Entonces, esa sería una medida directa que sí contribuiría a la estabilidad y a la economía familiar. Claro, no nos dice puntualmente en qué el gobierno también se va a ajustar, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, hablaron ellos de un 10% de reducción a salarios, sueldos y salarios, pero no te dicen ni específicamente en qué secretarías, ni específicamente a qué directores o subdirectores o mandos superiores, como dicen. Es una especie de lanzar la idea para que quede tan... Que dé una idea, una percepción de que se está haciendo algo, pero no estás diciendo, digamos, todos los matices de esta medida. Tenemos un último sondeo, doctor, donde la gente habla sobre qué haría para mejorar la economía del país. La verdad, lo que yo quiero hacer es tratar para mejorar aquí, es pues trabajar aquí, ¿verdad? Y apoyar más a los ingresos de aquí de la ciudad, lo que son los trabajos de
del centro, bueno, no sé qué tipo de cosas puede hacer, pero apoyar empresas mexicanas más que nada. No apoyar a las que están externas. Y si voy a comprar comida, pues que sea comida mexicana o más que nada de eso. Pues que de rebajar la Cámara de Diputados, que sean mucho menos, porque la verdad no lo necesitamos algunos de ellos, y pues que sus abonos y aguinaldos y todo lo que se dieron estas navidades, pues sean reducidos. Voy a sacar toda esa bola de rateros que están en el poder, que son los que se están acabando al pueblo, ¿no? Son los que están, nosotros los ponemos, más bien nosotros somos los que con los impuestos de nuestros esposos les pagan, y ellos piensan que somos nosotros los que debemos ellos, son ellos los gatos de nosotros. Es que cuando hacen las protestas las hacen contra a alguien que no es del gobierno y es contra el gobierno con los que deben de hacer las protestas. Bueno, queríamos una conclusión, pero ya la tenemos. Creo que ellos ya nos dijeron en ese sentido cuál sería pues una de las medidas también importantes. Sí, lo dijeron claramente, no se tiene que ser experto para entregar las conclusiones que ellos han entregado. La conclusión es que tenemos que tener un mejor gobierno. El gobierno que tenemos actualmente en todos los niveles, no solamente en el nivel federal, en todos los niveles, es un gobierno ineficiente totalmente que no nos está entregando los resultados que deseamos y se tiene que hacer una reforma de carácter político. La otra, lo decían también los entrevistados, se requiere una reforma económica y se requiere una política industrial activa para crear industrias nacionales que nos permitan solventar la incertidumbre económica externa. Hoy temblamos porque no tenemos empresas nacionales, es decir, hoy hablamos de que se va la inversión extranjera directa producto de las declaraciones de Trump, pero eso no pasaría si nosotros tuviéramos más empresas industriales de carácter mexicano. Doctor Isaac Levardo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues estaremos al tanto. Le invitamos en otro momento para seguir pues reflexionando y profundizando sobre este panorama económico 2017. Muchas gracias. ¿Hasta dónde va a llegar el dólar en este 2017? Te acordarás que el año pasado te dije 26 y decías que exageraba, bueno, pues llegó a 22, ¿no? Este año vamos a ser cautelosos, vamos a decir 24 para finalizar el 2017. El 2017. Sí, 24 pesos por dólar. Amigos, gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. Continúen aquí en UACJT.